Bienvenido, querido oyente de Alaridos Nocturnos. Esta noche te invito a sumergirte en el oscuro y fascinante mundo de las leyendas paranormales que se esconden en los rincones más misteriosos de España. Prepárate para conocer historias que desafían la lógica y la razón, relatos que han sido transmitidos de generación en generación y que nos recuerdan que a veces el velo entre nuestro mundo y el más allá es más delgado de lo que pensamos. Desde las sombras de los antiguos monasterios hasta las lúgubres habitaciones de hoteles abandonados, estas leyendas te transportarán a un universo donde los espíritus inquietantes, las apariciones espectrales y los susurros de lo sobrenatural cobran vida. Acompáñame en esta travesía a través del tiempo y el espacio, donde cada historia es un portal hacia lo desconocido. No olvides apagar las luces, ajusta el volumen y prepárate para sentir un escalofrío recorrer tu espalda, porque esta noche las almas perdidas de España tienen mucho que contar. En las carreteras solitarias y serpenteantes de España, los viajeros nocturnos cuentan con voz temblorosa la leyenda de la novia de la curva. Era una noche oscura, con la luna apenas visible tras las nubes. Un hombre, tras un largo día de trabajo, conducía su coche por una carretera rural. El cansancio pesaba en sus párpados y el frío de la noche penetraba por los cristales. De repente, en el arcén, vio a una joven vestida de novia, con un vestido blanco que brillaba bajo la luz de los faros. Parecía desorientada y asustada. El hombre, conmovido por su estado, se detuvo y le ofreció llevarla a casa. La joven aceptó, con una voz dulce pero triste, y se sentó en el asiento trasero. Durante el trayecto apenas hablaba, solo le pidió con voz quebrada que tuviera cuidado en la próxima curva, pues era muy peligrosa. El hombre, intrigado, no pudo evitar preguntarle qué hacía sola en medio de la noche, vestida de novia. Ella respondió que venía de su propia boda, pero su voz se apagó y su mirada se perdió en la oscuridad del camino. Al llegar a la curva mencionada, el hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda y, siguiendo el consejo de la joven, redujo la velocidad. Fue entonces cuando de reojo miró al asiento trasero y descubrió con horror que estaba vacío. La novia había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Temblando de miedo, el hombre detuvo el coche y miró a su alrededor, pero no había nadie. Al día siguiente, aún perturbado por lo sucedido, decidió investigar por la leyenda. Descubrió que años atrás una joven pareja tuvo un trágico accidente en esa misma curva la noche de su boda. Desde entonces, la novia aparece ante los conductores para advertirles del peligro que se oculta en la traicionera curva. Dicen que si la ves y no te detienes, el mismo destino que la arrebató de este mundo podría reclamarte también a ti. En el corazón de Madrid, el majestuoso Palacio de Linares guarda un oscuro y escalofriante secreto que pocos se atreven a desentrañar. Construido en el siglo XIX, este impresionante edificio fue el hogar de José de Murga y Raimunda Osorio, una pareja envuelta en un trágico amor prohibido. El rumor cuenta que José y Raimunda eran hermanos, separados al nacer y criados en ignorancia de su lazo sanguíneo. Cuando descubrieron su relación, ya era demasiado tarde, el amor los había consumido. Aterrados por el escándalo, decidieron ocultar su secreto, pero el peso de la culpa y la vergüenza los condujo a actos desesperados. Las noches en el Palacio de Linares se volvieron sombrías y llenas de susurros. Los sirvientes comenzaron a escuchar llantos desconsolados y a ver sombras moviéndose por los pasillos. La leyenda dice que los espíritus de José y Raimunda aún vagan por las habitaciones, atrapados en un tormento eterno.
Sin embargo, el más inquietante de los espectros es el de una niña que, según se cuenta, fue fruto de la relación incestuosa y sacrificada para proteger el secreto. Los visitantes del palacio aseguran escuchar su risa inocente, transformándose en gritos de angustia al caer la noche. El punto más frío del palacio es la sala de las muñecas, donde los juegos antiguos parecen cobrar vida, moviéndose simultáneamente ante los ojos de los incrédulos. Los guardias nocturnos han renunciado, aterrados por las visiones de una niña con vestido blanco, deambulando por los corredores y desapareciendo al ser descubierta. Los más valientes que han decidido pasar la noche en el Palacio de Linares cuentan que los espejos reflejan rostros que no pertenecen a este mundo y que las puertas se cierran solas, atrapando a los incautos en un abrazo de sombras y llanto. En los remotos parajes de los Pirineos, ocultos entre frondosos bosques y rocas imponentes, se erige un antiguo monasterio de San Juan de la Peña. Este lugar, sagrado y solitario, es testigo de misterios y tragedias que han dejado una huella indeleble en sus muros de piedra. El monasterio, construido en el siglo X, ha sido refugio de monjas que buscaban la paz espiritual, pero su historia está marcada por eventos oscuros y sobrenaturales. Los monjes dedicaban sus días a la oración y el trabajo, pero las noches eran otra historia. Susurros y lamentos resonaban en los corredores, perturbando la tranquilidad de los moradores. La leyenda más perturbadora es la de un monje penitente. Se dice que uno de los monjes, atormentado por sus pecados, decidió confesar sus faltas en la profunda soledad de la cripta. Sin embargo, nunca regresó. Sus hermanos, preocupados, comenzaron a buscarlo, pero solo encontraron su hábito y un manuscrito con instrucciones extrañas y símbolos de origen desconocido. Desde entonces, aquellos que se atreven a adentrarse en la cripta aseguran sentir una presencia pesada y opresiva. La figura del monje penitente aparece ante los intrusos, con su rostro cubierto por la capucha y sus ojos brillando con un fuego espectral. Los visitantes reportan escalofríos intensos, susurros en lenguas antiguas y la sensación de ser observados por ojos invisibles. En las noches de luna llena, los cantos gregorianos resuenan a través del monasterio, pero en vez de ser una melodía pacífica, se tornan en un coro de lamentos y gritos ahogados. Los guardianes actuales del monasterio cuentan historias de sombras que se deslizan por los muros, figuras etéreas que se mueven entre las columnas del claustro y velas que se encienden y apagan solas. Los turistas que visitan San Juan de la Peña en busca de su impresionante arquitectura y su histórica belleza, a menudo salen con una sensación de inquietud, como si una parte del monasterio se hubiera quedado con ellos. Algunos más atrevidos afirman haber visto al monje penitente y otros espectros, que parecen advertir a los vivos de los horrores que ocultan las piedras milenarias. En la costa atlántica de Galicia se alza la imponente Torre de Hércules, un antiguo faro romano que ha guiado a los navegantes durante siglos. Sin embargo, esta estructura histórica es también el escenario de una de las leyendas más inquietantes de la región, la historia de la Dama Blanca. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en una noche de tormenta, una joven noble llamada María fue traicionada por su amante. Desconsolada y con el corazón roto, María subió hasta la cima de la torre, decidida a acabar con su sufrimiento. Con el viento aullando a su alrededor y las olas rompiendo con furia contra los acantilados, María se lanzó al vacío, desapareciendo en las aguas oscuras del Atlántico.
Desde aquella fatídica noche, los habitantes de A Coruña y los marineros que navegan cerca de la torre aseguran haber visto una figura etérea, vestida con un vaporoso vestido blanco, deambulando por los alrededores del faro. La dama blanca aparece en noches de luna llena, su silueta resplandeciendo en la oscuridad, mirando al mar con una tristeza infinita. Los que se han encontrado con ella describen una presencia fría y melancólica. Su rostro pálido y hermoso refleja un dolor indescriptible. Al intentar acercarse, la figura desaparece, dejando tras de sí un rastro de escalofríos y un susurro que se confunde con el viento. ¿Dónde estás, amor mío? Los pescadores evitan la zona en esas noches, temerosas de atraer la desgracia que acompaña la aparición de la dama blanca. Algunos marineros han relatado que en las noches más oscuras, cuando las olas amenazan con volcar sus barcos, han visto su figura en la cima de la torre, señalando con su mano espectral hacia el horizonte, como si buscara algo o a alguien en la vastedad del océano. Los turistas que visitan la Torre de Hércules durante el día disfrutan de las vistas y la historia del faro, pero al caer la noche, pocos se atreven a quedarse. El lugar, envuelto en una atmósfera de misterio, parece cobrar vida propia, y los ecos de una tragedia pasada resuenan en cada piedra. En las calles y pueblos de España, las madres han usado durante generaciones una historia aterradora para mantener a sus hijos obedientes. La leyenda del hombre del saco. Aunque pueda parecer un simple cuento para asustar a los más pequeños, detrás de esta figura se esconde una historia real y estremecedora. A principios del siglo XX, en el pequeño pueblo andaluz de Gador, vivió un hombre llamado Francisco Ortega, conocido como el Moruno. Desesperado por su enfermedad, Francisco buscó la ayuda en un curandero local, quien le recomendó un tratamiento macabro para curar su tuberculosis. Debía beber la sangre y aplicar las grasas de un niño vivo. Con la mente nublada por la desesperación y la superstición, Francisco aceptó. Así comenzó la búsqueda del niño que se convirtió en su víctima. En 1910, Francisco y sus cómplices secuestraron a un niño de 7 años llamado Bernardo. Lo metieron en un saco y lo llevaron a una cueva, donde cometieron el acto atroz. El crimen fue descubierto y los culpables fueron condenados, pero el horror de su acción quedó impregnado en la memoria colectiva. La leyenda del hombre del saco nació de esta tragedia. En el imaginario popular, este personaje se convirtió en un monstruo que vagaba por las calles en busca de niños desobedientes para llevárselos en su saco y nunca más ser vistos. En muchas versiones del cuento, el hombre del saco no tiene rostro, o bien lo cubre con una capucha, susurrando promesas de silencio eterno a aquellos que se crucen en su camino. En los pueblos, el crujir del viento a través de las ventanas mal cerradas o el susurro de las hojas en una noche oscura y silenciosa bastaban para que los niños se estremecieran, temerosos de que el hombre del saco pudiera estar acechando cerca. La simple mención de su nombre hacía que los pequeños se quedaran inmóviles, con los ojos muy abiertos, imaginando una figura alta y delgada, cargando un saco de arpillera que se movía con los inquietantes gemidos de sus presuntas víctimas. Con el paso de los años, la leyenda se extendió y se transformó, pero el temor perduró. Incluso hoy, en las noches más oscuras, algunos adultos aseguran haber visto sombras inexplicables y haber sentido una presencia siniestra, como si el espíritu del hombre del saco aún vagara por los rincones oscuros, siempre en busca de aquellos que se atreven a desafiar las normas de la noche. En la provincia de Palencia, el antiguo monasterio de San Zoilo, situado en la histórica villa del Carrión de los Condes, guarda entre sus muros siglos de devoción, misterio y terror. Este monasterio, fundado en el siglo XI, es conocido no solo por su valor arquitectónico,
sino también por las inquietantes leyendas que lo rodean. El más escalofriante de estos relatos es el de los monjes fantasmas. Se dice que durante las noches más oscuras, cuando la luna apenas ilumina el claustro, los espíritus de los antiguos monjes deambulan por los pasillos, susurrando oraciones en latín y entonando cánticos gregorianos. Los visitantes que han pasado la noche en el monasterio han reportado haber visto figuras encapuchadas flotando en el aire, desvaneciéndose en la penumbra de las capillas. Entre estas apariciones destaca en particular la del monje torturado. Según la leyenda, durante una época de gran conflicto y purga, un joven monje fue acusado injustamente de herejía. Fue torturado y ejecutado en las mazmorras del monasterio. Su espíritu, atormentado por la injusticia y el dolor, no han encontrado descanso. Se dice que en las noches más silenciosas se pueden escuchar sus gritos de agonía resonando en los muros de piedra, y aquellos que se acercan demasiado a las mazmorras sienten un frío intenso y una presencia opresiva. El cementerio del monasterio también es un lugar de actividad paranormal. Los lugareños evitan pasar por allí después del anochecer, pues cuentan que las tumbas se iluminan con una luz espectral y sombras sin cuerpo se mueven entre las lápidas. Algunos han visto a un monje con una vela, caminando entre las tumbas, buscando algo o a alguien con desesperación. En una ocasión, un grupo de investigadores paranormales decidió pasar una noche en el monasterio. Equipados con cámaras y grabadoras, se aventuraron en las áreas más oscuras y menos exploradas. Lo que captaron fue aterrador. Voces incorpóreas pidiendo ayuda, pasos que se acercaban y se alejaban, y la figura clara de un monje cruzando una sala y desapareciendo a través de una pared sólida. En la ciudad de Córdoba se encuentra el antiguo Hotel Coronado, un establecimiento que en su tiempo fue sinónimo de lujo y elegancia. Sin embargo, tras una tragedia ocurrida hace décadas, el hotel se ha convertido en un lugar de sombras y susurros, conocido por la presencia de un espectro que hiela la sangre de aquellos que se aventuran en sus corredores. La historia comienza con una joven llamada Lucía, quien era conocida por su belleza y su espíritu alegre. Lucía trabajaba en el hotel como camarera y rápidamente se convirtió en una figura querida para los huéspedes y el personal. Sin embargo, un oscuro secreto marcó su destino. Lucía mantenía una relación secreta con el dueño del hotel, un hombre casado y mucho mayor que ella. Una noche, en un arranque de celos y desesperación, el dueño del hotel decidió poner fin a la relación de la manera más trágica posible. Lucía fue encontrada muerta en su habitación, en circunstancias que nunca se aclararon del todo. Su muerte fue declarada un suicidio, pero muchos creen que fue asesinada para ocultar la escandalosa relación. Desde aquella fatídica noche, los huéspedes y los trabajadores del Hotel Coronado comenzaron a reportar fenómenos inexplicables. La figura de una joven mujer, vestida con el uniforme del hotel, aparecía en los espejos y ventanas, su rostro pálido y sus ojos llenos de tristeza. Algunos huéspedes se despertaban en medio de la noche al sentir una presencia en sus habitaciones, escuchando el suave susurro de una voz que lloraba en la oscuridad. Uno de los lugares más perturbadores del hotel es la habitación donde Lucía fue encontrada muerta. Aquellos que se han hospedado allí han sentido una presión en el pecho, dificultad para respirar y una profunda sensación de tristeza. Las luces parpadean sin motivo y el aire se enfría de manera abrupta, como si una presencia invisible recorriera la habitación. El personal del hotel evita hablar del tema, pero en conversaciones privadas muchos han confesado haber visto a Lucía deambulando por los pasillos, su figura traslúcida flotando a través de las puertas cerradas. Los más supersticiosos dejan flores blancas en la habitación de Lucía, con la esperanza de apaciguar su espíritu y darle algo de consuelo.
En el barrio sevillano de Bellavista hay una casa que todos los vecinos evitan. A simple vista parece una residencia antigua y elegante, pero quienes conocen su historia saben que en su interior se esconden oscuros secretos. La Casa Encantada de Bellavista es famosa por los fenómenos paranormales que allí ocurrieron, y pocos se atreven a acercarse después del anochecer. La leyenda comienza con la familia García, que vivió en la casa a principios del siglo XX. La familia estaba compuesta por los padres y sus 2 hijos pequeños. Los García eran conocidos por su amabilidad y generosidad, pero su felicidad se vio truncada por una serie de desgracias inexplicables. La madre cayó enferma repentinamente y, a pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció en extrañas circunstancias. Poco después, los niños también enfermaron y murieron, dejando al padre solo y desolado. El hombre, consumido por el dolor, comenzó a experimentar extraños sucesos en la casa. Objetos que se movían solos, voces que susurraban su nombre y apariciones espectrales de su esposa e hijos. Desesperado, intentó buscar ayuda, pero nadie pudo aliviar su tormento. Finalmente, el padre se quitó la vida, dejando la casa vacía y maldita. Desde entonces, los sucesivos inquilinos que se atrevieron a vivir en la Casa Encantada de Bellavista han reportado fenómenos aterradores. Los nuevos residentes cuentan que por las noches se escuchan pasos en los pasillos, risas infantiles y el llanto desconsolado de una mujer. Las puertas se abren y cierran solas, y las luces parpadean sin razón aparente. Algunos han visto figuras fantasmales en los espejos y sombras que se deslizan por las paredes. Uno de los testimonios más aterradores proviene de una familia que intentó vivir en la casa durante los años 70. Relatan que una noche, mientras dormían, todos los relojes de la casa se detuvieron exactamente a la misma hora, las 3 de la madrugada. Despertaron al escuchar un fuerte golpe y encontraron todas las ventanas abiertas de par en par, a pesar de que estaban cerradas con llave. En el suelo del salón vieron huellas mojadas de pies pequeños, como si los niños de la familia García hubieran vuelto a jugar. Los investigadores paranormales que han visitado la casa han capturado psicofonías, grabaciones de voces que parecen provenir del más allá. También han reportado cambios bruscos de temperatura y la sensación de ser observados. Algunos han visto con sus propios ojos las figuras espectrales de la familia García, repitiendo eternamente su tragedia. En el centro de Málaga, el majestuoso Teatro Cervantes es un lugar donde se ha celebrado la cultura y el arte durante más de un siglo. Sin embargo, su fachada neoclásica y su espléndido interior se oculta una historia de misterio y terror que pocos conocen. El teatro es conocido no solo por sus representaciones teatrales y conciertos, sino también por ser el hogar de una inquietante fantasma. La leyenda del Teatro Cervantes comienza con una trágica historia de amor y ambición. A finales del siglo XIX, una joven y talentosa actriz llamada Isabela soñaba con alcanzar la fama en los escenarios del Cervantes. Con su extraordinaria belleza y su voz cautivadora, Isabela rápidamente se ganó el corazón del público y la admiración de sus colegas. Sin embargo, su vida estaba marcada por la rivalidad y los celos. Isabela se enamoró perdidamente de un director de teatro, pero su relación estaba condenada por la envidia de otra actriz, quien, cegada por los celos, decidió arruinarla. Una noche, antes de una importante representación, Isabela fue encontrada muerta en su camerino, en circunstancias que nunca se esclarecieron por completo. Aunque se dijo que fue un suicidio, muchos sospecharon que fue asesinada por su rival. Desde la noche de su muerte, el Teatro Cervantes nunca volvió a ser el mismo. Los actores y el personal del teatro comenzaron a experimentar fenómenos extraños y aterradores. La figura de Isabela, con su vestido de actuación, ha sido vista deambulando por los pasillos y el escenario.
Su presencia es anunciada por un repentino y gélido descenso de temperaturas, y aquellos que la han visto afirman que su rostro refleja una profunda tristeza. Los trabajadores del teatro han reportado oír susurros y risas que parecen provenir del más allá. Las luces parpadean y los objetos se mueven solos, como si una fuerza invisible los manipulara. En el camerino donde Isabela murió, las cosas son aún más intensas. Muchos se han negado a entrar, afirmando sentir una presencia opresiva y ver su reflejo en los espejos, aunque el camerino esté vacío. En una ocasión, durante un ensayo nocturno, un grupo de actores vio claramente la figura de una mujer en el balcón, observándonos. Cuando subieron a investigar, no encontraron a nadie, pero el aire estaba frío y denso, y el eco de un lamento suave se escuchó en el silencio. El público también ha sido testigo de estos fenómenos. Algunos espectadores han reportado sentir una mano invisible tocar sus hombros durante las funciones, o ver a una figura blanca desvanecerse entre las filas de butacas. A pesar del miedo, muchos creen que Isabela simplemente no puede abandonar el lugar donde alcanzó la cumbre de su carrera y donde encontró su trágico final. En la ciudad de Terrassa, Cataluña, se encuentra el antiguo Hospital del Tórax, un edificio que en su tiempo fue uno de los más grandes de Europa para el tratamiento de enfermedades pulmonares. Sin embargo, hoy en día este hospital es conocido más por sus historias de terror que por su historia médica. Construido en 1952, el Hospital del Tórax fue testigo de innumerables tragedias. La alta tasa de mortalidad y los sufrimientos de los pacientes dejaron una marca indeleble en sus muros. Con el tiempo, los relatos de fenómenos paranormales comenzaron a multiplicarse y el hospital se ganó la reputación de ser uno de los lugares más encantados de España. Las sombras que se mueven por los pasillos y los susurros que se escuchan en las habitaciones vacías son solo el comienzo. Muchos aseguran haber visto figuras fantasmales vagando por los antiguos quirófanos y salas de recuperación. Los más osados, que se atreven a explorar el edificio abandonado, hablan de puertas que se cierran de golpe y ventanas que se abren solas y la sensación de ser observados constantemente. La leyenda más famosa es la del espíritu de una joven enfermera. Dicen que su fantasma aparece en la planta más alta del hospital, donde se encuentran las habitaciones de los pacientes más graves. Con una mirada de tristeza infinita, la enfermera deambula por los pasillos, como si aún estuviera cuidando a los enfermos. Algunos afirman que en las noches más oscuras se pueden escuchar su llanto, un sonido desgarrador que llena de pavor a quienes lo oyen. Otro relato espeluznante es el de los pacientes suicidas. Debido a las largas estancias y el sufrimiento de muchos enfermeros, el hospital fue escenario de numerosos suicidios, en particular la zona de los jardines, conocida como el Bosque de los Suicidas. Es un lugar donde muchos decidieron poner fin a su sufrimiento. Los visitantes actuales han reportado ver figuras colgando de los árboles y sentir una presencia opresiva que les incita a huir. Las investigaciones paranormales han capturado psicofonías, voces que parecen surgir de la nada y temperaturas que caen bruscamente sin explicación alguna. Los equipos de grabación han registrado imágenes de sombras y formas indefinidas, y los expertos en lo sobrenatural coinciden en que el hospital es un foco de actividad paranormal. Así concluye nuestra inquietante velada de alaridos nocturnos. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por las leyendas más escalofriantes de España y que estas historias te hayan dejado una huella imborrable en tu memoria. Recuerda, querido oyente, que aunque apaguemos los micrófonos y las luces se enciendan de nuevo, los ecos de estas leyendas seguirán resonando en los rincones más oscuros de nuestras mentes.
Hasta la próxima emisión, donde continuaremos explorando lo desconocido, desentrañando misterios y escuchando los alaridos que nos llaman desde la noche. Descansa, si puedes, y recuerda mantener tu mente abierta, pues nunca sabemos cuándo una leyenda podría convertirse en realidad. Buenas noches y que los sueños no se conviertan en pesadillas.